Hola comunidad, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con un nuevo video, un nuevo tema. Estuvimos trabajando sobre las estructuras psíquicas, hablando de las diferencias que hay entre la neurosis y la psicosis, y creo que en Picho Rivière este fue un tema central, un tema que a él le daba mucha curiosidad, por lo tanto investigó, por lo tanto estudió cómo es el proceso creador y estuvo cerca de los artistas, trabajó con varios artistas, era el analista de algunos. Le fascinaba el conde Lautréamont y le fascinaba todo lo que tenía que ver con esto del proceso creador, ¿no? Porque cuando entramos en el proceso creador, y lo digo como artista porque también pinto, este cuadro que ven atrás es mío, es necesario ir hacia lo siniestro, hacia lo oculto. Él habla de lo siniestro como esto, como lo oculto, como la muerte. O sea, la muerte no es algo siniestro porque es oculto, porque no sabemos cuándo va a llegar. ¿Se trabó? ¿No está grabando? Ah, sí. Porque no sabemos cuándo va a llegar y eso nos da miedo, por lo tanto se vuelve algo siniestro que nos amenaza continuamente. Entonces él habla de esto, ¿no? Del arte y de lo siniestro, que es ese lenguaje en el que el arte tiene que entrar para crear. En el proceso creador sucede esto. Cuando yo tengo que ir hacia algo nuevo y desconocido que voy a pintar o que voy a esculpir o que voy a escribir, tengo que ir desde lo que yo conozco hacia eso nuevo que quiero sacar a la luz. Por lo tanto, tengo que meterme en mi propio inconsciente, en mis propios procesos de destrucción de aquello que yo conocía para dejar que esto nuevo empiece a emerger. Y no es un proceso mental que se hace a conciencia. En ese momento que, por lo menos yo que pinto cuadros, cuando estoy ingresando a esa situación, tengo que dejar que cierta situación regresiva aparezca, cierta situación donde me sentía pura emoción, que para mí es un poco ir hacia nuevamente el vientre materno. Con los años fui como traduciendo qué me pasaba, y es esto de ir hacia pura emoción, pura sensación. A mí me sirve poner una música y dejarme llevar por esa intuición, el color, la textura, lo que a mí, para mí, en mi situación, en mi persona, fue, ¿sí? Evidente materno, porque cada persona tiene una experiencia diferente. Entonces, bueno, de esto se trata el proceso creador. Él escribió un libro sobre el proceso creador y en este libro habla un poco de esto, de lo siniestro y esto oculto que a la mayoría nos da miedo y que además nos educan para tenerle miedo. Es muy importante entender esto, que no somos producto solamente de nuestra familia, somos un producto social, o sea, nuestra familia está siempre en un contexto, siempre somos el hombre en situación. Entonces es muy importante poder entender esto, porque el proceso creador es algo que más allá de las artes, lo transitamos continuamente. Para nuestra vida, permitirnos evolucionar, necesitamos crear. Y esta cuestión de perderle miedo a lo siniestro, perderle miedo a lo oculto, significa concientizar, traer a la conciencia. Por supuesto que para crear sanamente hay que simbolizar. Es muy importante acá entender esto. Yo tengo que traducir en símbolos esas emociones, esas ideas, ese mundo imaginativo que es para mí, y qué mensaje le voy a dar al mundo, cómo lo interpreto a través de mi psiquis y mi mente. Bueno, de esto habla en este libro, habla un poco de Picasso, habla de otros autores argentinos, porque él estaba muy cerca de algunos pintores, le interesaba muchísimo, le apasionaba esta cuestión de la locura y el arte. Y acá es donde quiero que hacer un poco la distinción, ¿no? De la locura y el arte. Se considera siempre a los artistas gente loca. Y hay todo un estigma sobre eso. Y hay una gran diferencia. La locura, ¿sí? La locura así popularmente no es bien entendida. La locura no es, ay, soy tan inteligente, tan genio que me enloquezco. La locura, como expliqué en las estructuras psíquicas, es un quiebre. La persona que tiene un brote psicótico, o sea, tiene un quiebre. Hay una situación al crecer originaria en donde esa estructura no se consolidó fuerte y la persona ante un nuevo episodio, una nueva situación que me despierta aquello que me daba mucho temor, porque es esto, es el perder el control y el miedo, vuelvo a brotarme. Pero esto no es una cuestión divertida ni que uno la usa para crear y
y sentirse especial. O sea, no, es un ser sufriente. La persona que tiene episodios psicóticos, o sea, sufre y no está consciente de esta capacidad de simbolizar, de esta capacidad de que la fantasía de lo que me persigue, del miedo, de lo siniestro, es algo fantasioso, porque en la realidad puedo después racionalmente distinguir. Entonces hay que entenderlo, ¿no? No es que la locura y el arte van de la mano y si no estás loco no puedes pintar, no es así. Es muy interesante todo el trabajo que hizo después Moffat y Carlos Sica con que fueron sus discípulos en el manicomio, en la Peña Carlos Gardel, en trabajar con la gente que estaba internada y que además no tenía contacto con la realidad, con las pastillas que toman son muy fuertes y pierden el contacto con la realidad, entonces no pueden sanarse con esas técnicas. Entonces lo que hacían era llevar guitarras, tocar música, charlar, hacer una gran ronda, entonces volver a las personas a la realidad, a volver a generar vínculo, a empezar a crear. Hay talleres de arte, de poder expresarse y escribir, porque son personas muy sensibles. Por ahí viene, yo creo, la conexión con la locura y el arte. Somos personas muy sensibles, y me incluyo porque, o sea, se perciben diferentes las situaciones, la realidad, porque hay un contacto con la emoción muy cercano. Entonces, para poder alejarnos y poder entender las situaciones hay que racionalizar más, hay que tomar conciencia, hay que trabajar mucho el vínculo interno, y la persona que tiene un quiebre en su psiquis y que no pudo a lo largo de su desarrollo biológico establecer una psiquis fuerte, no va a ser un artista loco y genial, no, va a ser una persona con un sufrimiento psíquico enorme y no va a poder producir, va a producir algo hermoso o va a producir algo sintiente en la medida en que vuelva a tomar contacto con su sentir. Entonces, por eso es necesario en los neuropsiquiátricos y en todo lugar donde haya personas con sufrimiento psíquico, trabajar con técnicas, con un desarrollo, con disciplina, porque el arte es 99% disciplina y 1% inspiración. No es que es, ay, tengo una idea genial y me pongo y ya está, sale. No, es mucho trabajo. Entonces quería, bueno, poder empezar a que todos entendamos, sobre todo los que estamos en el mundo sí, cómo funciona. ¿Sí? Yo cuando ya había terminado psicología social, estuve en una práctica en la Villa de Retiro con un grupo de niños que venían principalmente a jugar, a hacer sus tareas escolares. Había muchos casos muy complejos y la mayoría de esos niños, uno de sus padres no vivía o estaba preso, entonces había un sufrimiento psíquico enorme. Y lo sorprendente era que estos niños no sabían jugar. Había niños desde 4 años hasta 12. Y los niños de 8 a 10, que uno dice, bueno, ya es un niño, sabe jugar, sabe dibujar, sabe crear, no sabían jugar. Les dábamos cosas para hacer y se quedaban como, ¿y qué hago con esto? Y no sabían simbolizar. Entonces fue todo un trabajo de enseñarles, de recuperar la fantasía, y que la fantasía no era temible, de que pudieran dibujar algo propio, porque siempre querían dibujar fotocopias, querían solo colorear, solo ir por la superficie. Y fue todo un trabajo de confianza, de mostrarles que nosotras podíamos ayudarlos a recuperar ellos su poder de creación. Me acuerdo que trabajé con un nene que se llama Gabriel, donde era la época de las películas de los Minions, y él quería dibujar un Minion, pero para él era imposible, y su sufrimiento y su postura era real. Me llevó un tiempo darme cuenta que él no hablaba de jugando, hablaba en serio, es imposible, yo no puedo hacer eso. Era un círculo, un rectángulo y otros circulitos, para mí era, claro que podés. Y fue todo un trabajo de que él confiara en que no iba a pasar nada peligroso ante hacer este dibujo, y que con herramientas de apoyo, como no se animaba a usar un compás, bueno, con una tapita, con un moldecito, con una regla y con cosas, simplemente con cosas, le fue mostrando cómo sí podía, y cuando lo terminó, la cara de felicidad, ese niño llegó al cielo con las manos, porque se dio cuenta que él podía crear algo, y este es el poder de crear, para esto sirve. Por eso digo, la creación y el arte no son un proceso para solamente la gente que se va a dedicar al arte. Esta capacidad de crear nos permite vivir y reinventarnos.
Entonces, si no tenemos niños y adolescentes y jóvenes que puedan crear, ¿qué mundo nuevo vamos a ver? Por eso es muy importante. Y desde la psicología social hay muchísimas herramientas, el psicodrama, el arte terapia, juegos, dinámicas lúdicas para trabajar con todas las edades. Eso hay que solamente adaptarlo. Por otro lado, bueno, quería hablar, ¿no?, de lo importante que es entender el proceso creador y que lo que nos pone o sea, lo que nos da miedo es ponernos en riesgo en esto de ir hacia la destrucción, tener que destruir algo que creíamos y que era preconcebido para poder crear algo nuevo, ¿sí? Entonces es esto de dejarnos afectar por este proceso destructivo en donde es necesario para poder hacer algo nuevo y diferente y sorprendente. Y entender que en una persona sana, la persona puede distinguir con su psiquis lo que es la fantasía de lo que es la realidad, poder traducir los símbolos en un lenguaje entendible para todos. Por eso nos fascina ver un cuadro, ver una obra, ver una instalación, y ese lenguaje que se tradujo en algo diferente y que nos representa, que nos hace sentir algo. Y por otro lado, bueno, quería para cerrar, vi el otro día una infografía sobre la locura y las expresiones verbales que me parecieron muy llamativas y que son parte de nuestra fantasía sobre la locura. Las voy a leer y las voy a explicar brevemente. Decía: deja de gritar así, pareces un loco. Esto de expresarse, de poder decir lo que siento, de a veces apasionarnos y bueno, a veces sin atacar a nadie, ¿no? Pero no es una locura, es ser uno mismo, es poder permitirse expresarse. Y creo que ahí el estigma es esto, que expresarse en voz alta es de locos, porque gritan, porque no se controlan, y es falso. Otra frase decía: no vayas a cometer una locura en cuanto a ponerte violento y agredir a alguien. Y la violencia, si el estigma es esto, el acto violento, la violencia sí aparece en la locura porque la persona no toma conciencia de lo que está haciendo, pero expresarse a veces, llegar a un límite violento, lo cual no es bueno, pero a veces sucede, no quiere decir que me volví loco, ¿sí? Quiere decir que no estoy pensando en lo que estoy haciendo, entonces paro y vuelvo un paso para atrás. Otra frase decía: en el trabajo mi jefa se portó como una loca. Y el estigma es este, el enojo, la agresividad. Yo creo que cuando una persona se muestra agresiva no se vuelve loca, se muestra agresiva, entonces es el lenguaje correcto. Esto de que las emociones son locura, expresarme es locura, llegar a un punto límite en una discusión es locura. Si todo lo vamos a poner en el nombre locuras, todo lo vamos a poner en ese contenido y no nos vamos a hacer cargo de nuestros actos. Entonces es muy importante pensar y empezar a desestigmatizar lo que es la locura, porque la locura es un quiebre en una psiquis, no es una persona que se hace la loca, que está sufriendo profundamente. Y las personas que somos neuróticas estamos sufriendo en momentos, pero somos conscientes de nuestros actos. Por eso es importante hacernos cargo, ir hacia adentro, tomar conciencia siempre de lo que nos está pasando. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Este es el tema de la locura y el proceso creador. Vamos a seguir trabajando sobre estos temas que creo que son muy interesantes. Si tienen comentarios, me los dejan. Si tienen temas que quieran que desarrolle, me lo dicen y yo con gusto lo hago. Nos vemos prontito.